Profecía de las 70 semanas. Trasfondo histórico. Después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel fue dividido entre el reino del norte y el del sur. El reino del norte fue llamado Israel y el del sur, Judá. Jerusalén y el templo quedaron en el reino del sur, es decir, en Judá. Eventualmente, Asiria conquistó a Israel, pero Dios le impidió invadir a Judá. Segunda de Reyes 19, versículos del 32 al 37. Aunque Asiria no invadió a Judá, el territorio donde estaba Judá sí le pasó a pertenecer a Asiria. La capital de Judá era Jerusalén, lugar donde se encontraba construido el templo de Salomón. Por el otro lado, cuando Asiria conquistó a Israel, destruyó a Samaria, la capital de Israel, y la mayoría de los habitantes, incluyendo a la clase dirigente, fueron deportados a otras tierras ocupadas por el imperio asirio y trajeron gentes del imperio a Samaria. Los israelitas dispersados entre otras naciones asimilaron las nuevas culturas y poco a poco perdieron su identidad original y jamás regresaron como pueblo a la tierra de Israel. A ellos se les llamó las 10 tribus perdidas. Ese fue el fin del antiguo reino de Israel. Mientras tanto, la corrupción de Judá estaba llegando a su grado máximo, por lo cual Dios levantó profetas para advertirles que se arrepintieran de sus malos caminos. Entre esos profetas estaba Jeremías, quien durante 23 años les había estado profetizando a los habitantes de Judá que se arrepintieran de sus pecados, pero ellos no le habían escuchado. Jeremías les profetizó que por rehusar arrepentirse de sus malos caminos, el Señor les enviaría a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los destruiría y los pondría por escarnio y en soledades perpetuas y en espanto, y los moradores de Jerusalén servirían al rey de Babilonia durante 70 años. El tiempo pasó y Judá sobrevivió hasta que en el año 608 antes de la era común, Nabopolassar, el rey de Babilonia, conquistó a Asiria y como el territorio donde estaba Judá le pertenecía a Asiria, Judá también pasó a pertenecer al imperio de Babilonia. Sin embargo, el rey Nabopolassar tampoco la invadió, pero cuando el rey murió, su hijo Nabucodonosor subió al trono. Y en el 9º año de su reinado, Nabucodonosor sí invadió a Jerusalén, capital de Judá. El ejército del rey de Babilonia destruyó el templo de Salomón, la ciudad y su muro. También llevó al exilio a los nobles, entre los cuales cayó Daniel. Daniel 1, versículos del 1 al 6 y Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos del 1 al 12. Tal cual Dios había profetizado a través de Jeremías en el año 538 antes de la era común, exactamente 70 años después de que el rey Nabopolassar había conquistado a Asiria. El imperio de Babilonia fue derrotado por el imperio medo-persa. Nota aclaratoria. No todos los historiadores coinciden en el año en que el imperio babilónico fue derrocado por el imperio medo-persa. Unos dicen que sucedió en el año 537 antes de la era común, otros que en el 538 y aún otros que en el año 539 antes de la era común. Sin embargo, como Dios es infalible y los humanos no lo son, nosotros colocamos la fecha de la conquista de Babilonia por los medo-persas en el año 538 antes de la era común, pues esa es la fecha que indican los datos bíblicos en Daniel 9:24. Y como dije, Dios no se equivoca ni miente. En cambio, muchos historiadores sí se han equivocado muchas veces al dar fechas antiguas. El imperio medo-persa conquista a Babilonia. Darío era el rey de Media y Ciro el Grande era el rey de Persia. Esos dos reyes eran corregentes del imperio medo-persa. En otras palabras, ellos compartían dicho reino.
Sin embargo, podemos leer en Daniel 5:31 que Darío, el rey medo, tomó el reino babilónico. Daniel, confuso por este nuevo imperio, se dispuso a buscar a Dios con ruegos, súplicas, ayuno y oración. En sus propias palabras, parece ser que Daniel le preguntó a Dios qué había sucedido, por qué pasaban cautivos a otro imperio. Dios le envió un ángel, el cual le dio una profecía en la que le revelaba el tiempo en que el pueblo de Daniel, es decir, Jerusalén, sería libertada por toda la eternidad. Profecía de las 70 semanas, en Daniel 9:24. La profecía comienza anunciando que 70 semanas se han decretado para la existencia del pueblo de Daniel, es decir, para Jerusalén. Las 70 semanas se refieren a semanas de años. En otras palabras, en esta profecía, cada semana en realidad se refiere a 7 años. Esta no es la única vez que la Biblia usa esa clase de método. Por ejemplo, Levíticos 25:8, Ezequiel 4:6 y Números 14:34. Propósito de las 70 semanas de años. Daniel 9:24 revela que esas 70 semanas de años están determinadas para, en pocas palabras, acabar con el pecado y con todo lo relacionado al pecado. Sin embargo, para comprender la profundidad y la grandeza de ese propósito, reservaremos su análisis para un estudio bien detallado en otro video más adelante. Por ahora, tengamos en cuenta que para el tiempo en que concluyan esas 70 semanas de años, Dios habrá destruido completamente y para siempre todo lo relacionado al pecado en esta tierra. Con este propósito en mente, continuemos con la profecía de las 70 semanas de años. Daniel 9:25 dice: Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Recuerde que cuando el rey de Babilonia conquistó a Jerusalén, los siervos del rey destruyeron tanto al templo como a la ciudad y al muro de la ciudad. El varón Gabriel le profetizó a Daniel que Jerusalén volvería a ser edificada y a partir del momento en que se dé el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta la venida o nacimiento del Mesías, pasarían 7 más 62 semanas. Es decir, 69 semanas. Pero recuerde que se refiere a semanas de años. La profecía está revelando que el Mesías nacería 69 semanas de años después de que se diera la orden para reedificar a Jerusalén. En otras palabras, el conteo regresivo para el nacimiento del Mesías comenzaría tan pronto se diera la orden para comenzar a restaurar y edificar a Jerusalén. Ahora, si una semana de años equivale a 7 años, ¿cuántos años hay en 69 semanas? Para conocer la respuesta debemos multiplicar 7 por 69, lo cual equivale a 483 años. Daniel 9:25 está revelando que el príncipe Mesías vendría o nacería 483 años a partir del momento en que se dé la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo se dio la orden para edificar a Jerusalén? Isaías 44:28 e Isaías 45 del 1 al 15, en referencia a Ciro, dicen: Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, en diciendo a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Estos versículos revelan que Dios había profetizado que el rey Ciro daría la orden para edificar a Jerusalén y al templo. Recuerde que Babilonia había sido conquistada por los reyes de Medo y de Persia, siendo Ciro el rey de Persia. Segunda de Crónicas 36, versículos 22 y 23, y Esdras 1 registran el cumplimiento cabal de esa profecía. Dicen los pasajes que en el primer año de Ciro, el rey de Persia, Dios tocó, es decir, movió, inspiró o animó el espíritu del rey
para que cumpliese la palabra registrada en Jeremías. Inmediatamente el rey ordenó la edificación del templo en Jerusalén diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Esdras 1, versículo 2. Note que la profecía en Daniel 9:25 dice que las 70 semanas de años comenzarían desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén. Y la profecía en Isaías 44:28 dice: Ciro cumplirá todo lo que Dios quiere y dirá a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Ambas profecías mencionan la edificación de la ciudad primero. Sin embargo, Segunda de Crónicas 36, versículos 22 y 23 y Esdras capítulo 1, versículos del 1 al 3 registran que tan pronto el rey sintió el toque del Señor, mandó a pregonar que Dios le había mandado que le edificara casa o templo en Jerusalén, implicando que éste debía ser construido antes de comenzar la reedificación de la ciudad. La verdad es que esto me llamó la atención y le pregunté al Señor por qué el rey lo hizo así. Un día cualquiera, de pronto me vino la respuesta a mi corazón y estoy convencida de que fue de parte del Señor. Sucede que esa decisión no fue un capricho del rey Ciro, sino que el rey estaba verdaderamente cumpliendo la voluntad del Señor. Al construir el templo primero, los israelitas estaban reconociendo que Dios es el rey sobre su ciudad santa. Ellos le dieron prioridad a Dios por sobre sus propias necesidades, como por ejemplo la de sus propias casas. Al construir el templo primero, ellos estaban diciéndole a Dios que tanto Dios como su trono son el corazón y la razón de la existencia de Jerusalén. Ellos reconocieron que si no hay un lugar para la adoración a Dios, tampoco habría una verdadera restauración de la ciudad. Si el templo no se construía primero, Jerusalén sería una ciudad más, no sería el tesoro especial de Dios en este mundo. Al edificar el templo primero, los israelitas estaban reconociendo que la ciudad jamás podría ser edificada ni transformada si Dios y su templo no estaban primeramente entronados en ese lugar. Nosotros también debemos aprender esta profunda verdad en nuestra vida personal. Pues sin templo, es decir, si el altar en nuestro corazón no está levantado, entonces tampoco puede haber restauración ni transformación en nuestra vida. Dicho en otras palabras, si no hay lugar para la adoración a Dios en nuestra vida, en nuestro ser interior, no podemos experimentar restauración ni transformación o ningún cambio genuino. En fin, siguiendo la guía del Señor, en el primer año del reinado de Ciro, es decir, en el año 538 antes de la era común, el rey decretó la reedificación del templo. Fecha de terminación de la construcción del templo. Esdras 6:15 dice: y esta casa, el templo de Dios, fue acabado en el 6º año del reinado del rey Darío. Para estar claros, este Darío no es el mismo Darío el Medo o Darío de Media que conquistó a Babilonia con Ciro el Grande. Para el tiempo en que se terminó de construir el templo, el rey Ciro ya había muerto y Darío I Estaspes o Darío el Grande, rey de Persia, lo había sustituido. A ese Darío es al que se refiere en Esdras 6:15. Este rey Darío I Estaspes o Darío el Grande, rey de Persia, había asumido el reinado en el año 522 antes de la era común. Por lo tanto, el 6º año de su reinado era el año 516 antes de la era común. No olviden esta fecha en que se terminó de edificar el templo, pues es importante para la profecía.
Con el templo edificado, muchos de los judíos que se habían quedado viviendo en diferentes partes del imperio babilónico y en el nuevo imperio, es decir, el medo-persa, regresaron para adorar a Dios en el nuevo templo de Jerusalén. Sin embargo, por la feroz oposición, el muro de la ciudad no fue construido en ese entonces. Nehemías 2, versículos del 1 al 5, dice que en el año 20 de Artajerjes, el cual correspondía al año 445 antes de la era común, es decir, 71 años después de terminado el templo, Nehemías le pidió al rey regresar a Jerusalén en Judá para reedificarla, y el rey se lo permitió. Ellos regresaron como fue profetizado en Daniel 9:25, en tiempos de angustia, es decir, en contra de toda oposición, y finalmente construyeron el muro de la ciudad en tiempo récord. Nehemías 6:15 registra que lo terminaron en 52 días. Para resumir lo visto hasta aquí, la profecía se refiere a semanas de años. Al finalizar las 70 semanas de años, Dios destruirá al pecado y a todo lo relacionado al pecado, pero ese propósito lo estudiaremos a fondo en otra ocasión. La profecía en Daniel 9:25 dice que el Mesías nacería 69 semanas de años, es decir, 483 años, a partir del momento en que se diera la orden para la reedificación de la ciudad de Jerusalén. Dios escogió a Ciro para esa labor. Tan pronto Ciro conoció su llamado, él decretó la reedificación del templo. Y por las razones que vimos, la reconstrucción de la ciudad comenzó en el año en que se terminó de construir el templo. Por esta razón, la cuenta regresiva de las 70 semanas comienza en el año en que el templo fue terminado, pues ese fue el año en que comenzó oficialmente la restauración y edificación de Jerusalén. Haremos una pausa aquí y en nuestro próximo estudio continuaremos escudriñando la Biblia y la matemática para poder conocer el año exacto en que vino el Mesías príncipe, es decir, en que el Señor Jesucristo nació. Ese es un estudio muy interesante. No se lo pierda. Hasta entonces, manténgase conectado con Dios a través de sus oraciones y el estudio de la palabra de Dios. El Señor viene pronto. Bendiciones.